Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos, ¿sí? Esperando que se encuentren bien y se estén cuidando, ¿sí? Ustedes saben el aprecio que les tengo y espero volvernos a reencontrar prontamente. Sabemos la circunstancia, el momento que estamos pasando, pero eso no nos puede detener. Nunca nos puede detener ello, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos preparado el tema 5 titulado Los prefijos griegos y latinos, un tema ya conocido por todos nosotros. Lo hemos trabajado, pero siempre aparecen detalles muy importantes y eso se suma al desarrollo de nuestro conocimiento. Muy bien, veamos qué es lo que tenemos. Avancemos. A ver, todos atentos al siguiente texto, ¿sí? Y todos participamos, ¿sí? Recuerden que los estoy mirando y los estoy observando a cada uno de nosotros, a ustedes, ¿sí? A cada uno de ustedes, ustedes ya saben ya la visión que uno tiene. Atentos. Dice el texto, les ayudo con la lectura. Ernesto ha sobrevalorado sus capacidades, conduciendo y ha tenido un accidente. Siempre antepone la velocidad a la seguridad. Es un inconsciente, pero al menos no se ha herido. Sin embargo, es imposible que pueda arreglar el coche. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos prefijos encontramos en el texto? A ver, dos, seis, cuatro, cinco, uno. ¿Cuántos prefijos? A ver, ¿quién me responde? Ya, muy bien. Sé que iban a atinar a la respuesta, ¿sí? Muy bien. A ver, mientras dejamos a Ernesto que se levante y se recupere del accidente, encontremos los prefijos. En la primera, Ernesto ha sobrevalorado sus capacidades. ¿Encontramos un prefijo? A ver, analicemos. Sí, acá hay un prefijo, sobre, ¿correcto? Porque la palabra es valorar, valorado, valoración, ¿correcto? Recordemos eso. Conduciendo y ha tenido un accidente. Ya, siempre. Hasta ahí hay un prefijo. A ver, analicemos. No, no hay un prefijo. Siguiente, antepone la velocidad a la seguridad. Es un, a ver, analicemos y encontramos, sí, acá hay ante un prefijo, ya van dos. Inconsciente, pero al menos no se ha herido. Sin embargo, ¿no? Ya. Encontramos un prefijo acá. A ver, pero, ¿será pero un prefijo? No, es una preposición, un conector. Ah, acá está in. Muy bien, acá encontramos el prefijo, ¿eh? Ya van tres. Sin embargo, es imposible que pueda arreglar el coche, ¿no? Acá analicemos. No. Acá sea imposible. ¿Correcto? Sabemos que el, el fonema M en contacto con la P se transforma en una, ¿cierto? En contacto, este debería ser N, pero en contacto con una P se transforma en M. Eso ya lo sabemos. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que los prefijos nos ayudan a denotar un significado diferente, un significado que puede ser contrario, que puede ser de contrariedad, que puede ser de inferioridad, que puede ser de grandeza, etcétera. Los prefijos vienen a darnos un gran aporte a las palabras. ¿Por qué, profesor? Porque imaginemos cuando yo quiera dar un sentido o a mi palabra le quiera dar algo superlativo. Quisiera mencionar que es una gran obra, pero es demasiado grande. Entonces digo, utilizo el prefijo, una mega construcción, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo tengo la palabra hombre, digo, quiero notar que es más que un hombre, superhombre, ¿no? Superman, digamos. Entonces, fíjense, los prefijos nos ayudan y nos dan a, a, a tener varios sentidos de la misma palabra,
¿cierto? Anexando estos prefijos a los lexemas. Muy bien, entonces ya sabemos. Sigamos avanzando mientras Ernesto se recupera. ¿Correcto? Siguiente. ¿Qué se entiende por los prefijos? ¿Qué se entiende? ¿O qué son los prefijos? ¿Sí? Muy bien, vamos a definirlo. Tenemos ahí una teoría. Aprovechémosla. El prefijo es un morfema de la clase de los afijos que se antepone a una raíz, lexema o base lexical, para formar una opción lexical con diferentes significados o que se exprese en categorías gramaticales. Muy bien. Nosotros todos ya sabemos ¿sí? Ya sabemos qué es un prefijo. Desde primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, de secundaria también, lo hemos trabajado. Pero siempre, ¿saben una cosa? El año pasado les hablaba sobre la obviedad, lo obvio. Bueno, este año no pudimos hablar porque solamente tuvimos 2 contactos, 2 semanas, ¿correcto? Entonces, la obviedad a veces nos parece que ya lo conocemos. Lo obvio es una palabra latina o que significa frente a ti, lo manifiesto, lo que está delante de nosotros. Entonces parece que lo que está frente a nosotros no le hacemos caso, porque supuestamente lo conocemos, pero no es así. Ahí radica la sustancia, ahí radica lo interesante, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué nos trae este tema? Como todos los temas de verbal. Muy bien, a ver, entonces los prefijos son morfemas que se anteponen a la raíz. Ejemplos, hay una niña de 7 años que es trilingüe. Acá ya está identificado tri, que viene a ser el prefijo, y lingüe, que proviene de lengua, ¿correcto? Entonces una chica que maneja muchos idiomas, ¿correcto? Y el que maneja 2, ¿cómo sería? Bilingüe, ¿no? El que maneja 1, monolingüe. Profesor, y el que maneja muchos, demasiados idiomas, ¿cómo se dice? Ah, ahí está, pues. Desconoces la palabra, desconoces la realidad, ¿te das cuenta? Lo diré al final de la clase. ¿Sí? Ok, espérenlo. No me gusta el nuevo supermercado de la esquina. Ya acá tengo, ¿no? Identifiqué el prefijo super anexado al lexema mercado. Y ahí tenemos, supermercado. No es un mercado cualquiera, es un gran mercado, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué? Porque el prefijo le dio ese sentido, le agregó un nuevo sentido de grandeza a la palabra mercado, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos la clase hecha. Lo que debemos hacer acá es conocer más prefijos, porque esta es una de las clases donde no me nutre mucho saber qué es un prefijo, pero sí me nutre bastante, digamos, en demasía, ¿no? Voy a utilizar una palabra del gran Marco Aurelio de Negre, en demasía, ¿no? En cuantía, conocer los significados de cada prefijo, ¿sí? Griego o romano, aunque a veces coinciden. Muy bien, avancemos. A ver, acá tenemos los ejemplos clásicos. Prefijo des, in, pre, re, sobre, no, ante, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Des, significado contrario, formo los ejemplos, ¿no? Desconfianza, desgracia, ¿no? Desempleo, etcétera. Desconfianza que es contrario o ha perdido la confianza de una persona. Desgracia, el año pasado, ¿se acuerdan que yo hablé de la gracia? Los griegos eran amantes de la belleza, ¿sí? Y como amantes de la belleza, nunca se olviden que ellos buscaban la perfección, tanto en lo físico, en el arte, en la filosofía. Y es por eso que ellos son uno de los primeros, no digo los primeros, uno de los primeros en desarrollar el arte del bien hablar, la retórica. Y como amantes de la belleza en todo los sentido genérico, amplio, entonces ellos hablaban de la gracia. La gracia o las gracias también
era mujeres muy bellas, mujeres que tenían un tutiplén de belleza en demasía, una sublimidad o sublime de belleza. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo formo la palabra desgracia, tiene dos significados. Uno, que ya no tiene belleza, por eso que una persona, una mujer, por lo general, es una palabra más femenina. Entre ellas se dicen desgracia, desgraciado, ¿no? O desgraciada, utilizan. Los hombres poco utilizamos esto. Entonces la mujer cuando le dice a una persona desgraciada, no solamente le está diciendo que es mala y perversa, sino que le está diciendo que es una fea, horrorosa, narizona, etcétera. Porque gracia es belleza, ¿correcto? Muy bien, avancemos. Contrario, incómodo, intolerante, inestable, ¿no? ¿Correcto? Antes, prehistórico, preocupado, prenatal, ¿no? Prenatal, de nacimiento, antes del nacimiento, ¿no? Muy bien, y así, histórico, prehistórico, ¿no? Sabemos que todo lo que sabemos y tenemos ahora es a partir de la historia, no a partir de la prehistoria. ¿Por qué? Porque la prehistoria es donde el hombre no descubrió aquello donde tenía que inmortalizarse. Profesor, ¿cómo se inmortaliza? Usted siempre nos habla de ello. Inmortalizarse el hombre a través de la escritura, ¿sí? A través de la palabra, del lenguaje. Y todo lo ha creado a través de ello. Apareció la filosofía y la ciencia. Pero antes de la historia no hubo ello. Claro que no. Antes de la historia no hubo ello y por lo tanto no podíamos hablar de lo prehistórico. Hacemos hipótesis, hacemos ciertas proyecciones, no como la historia que ya tenemos fuentes, ¿no? Muy bien. Hacer dos veces, ¿no? O también para fortalecer algo. Reutilizar, releer, rehacer. Por eso yo puedo formar otra palabra, claro, una palabra nueva. Reodiar, ¿no? Te estoy reodiando, es decir, digo, te estoy odiando, pero digo, te estoy reodiando, te estoy odiando más de lo que tú piensas, ¿no? Reodiándote toda la noche. Imagínate, ¿no? Una palabra. Es decir, la palabra despierta emociones. Reamar. Imagínate, ¿no? Muy bien, avancemos. Acá tenemos una lista de prefijos griegos. Les dije antes de acabar en esta diapositiva o estar en ella, que lo más importante es conocer los significados de los prefijos griegos. Si yo sé los significados de los prefijos griegos, voy a descubrir un mundo de significados. Y no solamente ahí, sino una pastilla para el éxito. Voy a descubrir realidades, mucha realidad, ¿correcto? Entonces tenemos el prefijo an, que ya sabemos, privado de, ¿no? Aformo, ¿no? Sin forma, regular, ¿no? Acá sí hubo un error, ¿no? Debería ser morfo, es forma. Entonces yo formo la palabra amorfo, sin forma, ¿ya? Acá corregimos. A ver, yo tengo la raíz teo. Entonces yo puedo formar la palabra ateo, claro. Privado de, entonces estoy privado de Dios, ¿no? Las personas que son ateas, ¿correcto? Agnóstico, ya, agnóstico, ¿no? El que está privado o el que todavía tiene cierta duda, ¿no? O desconfianza. Los agnósticos, ellos no niegan nada. No son como los ateos. No son como los nihilistas, lo que decía Friedrich Nietzsche, ¿no? Nihilista. Los agnósticos no niegan nada. Ellos quieren ver para creer. Están a la espera. ¿Sí? Muy bien. Ana, contrario, sobre, separación, forma la palabra analgésico. Anti, que significa contra, contrario, contrariedad. Anticuerpo, ¿correcto? Antibélico. A ver, otra palabra con antirromántico, antirrealista, ¿no? Ahí está. Apo, que es afuera de, alejado, apósito, ¿no?
remedio que se aplica exteriormente, ¿no? Y está exteriormente, ¿no? Alejado. Archi, el más, el mejor, el primero, ¿no? Archisabido, ¿no? Archimillonario, multimillonario, ¿no? Archiconocido, ¿no? Usted es una persona muy archiconocida, entonces, que todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Se dan cuenta? Auto, uno mismo, ¿no? Automación, automóvil, autoamarse, autoestima, autoplacer, ¿no? Los chicos se dan mucho autoplacer. Entonces, fíjense, la palabra auto, ahí que trabaja como prefijo, ¿cierto? Cata, catarata, ¿no? Profesor, esas cataratas son hermosas, hermosísimas. Muy bien, las cataratas, cuando cae el agua hacia abajo, por eso cata es hacia abajo, mira. Y así sucesivamente tenemos un montón de prefijos en la cual nos va a ayudar, y acá están bien explicados, ¿sí? Nos van a permitir a nosotros conocer, ¿correcto? Di a través de, diagonal, dis, con dificultad, disconforme, discapacitado, ecto, fuera de, ectoplasma, en, dentro, enamorado, etcétera, ¿correcto? Muy bien. A ver, endo, internamente, ¿no? Endomorfo, endocarpio, muy bien. Epi, sobre, epiglotis, ¿no? Que está sobre la glotis, ¿no? Por acá. Bien, eufonía, eutanasia, ¿no? Una buena muerte, exo, fuera, exobiología, medio, emisario, hemisferio, por ejemplo, ¿no? Hiper, exceso, hipo, debajo, meta, más allá, formo la palabra metafísica, ¿no? La palabra metafísica. Cuando hablamos de metafísica son temas que van más allá de lo físico. ¿Cuál es lo físico? Todo lo que ves. ¿Y qué es la metafísica? Lo que no ves, donde tus sentidos no llegan, pero donde la abstracción, el pensamiento puede llegar. Yo te digo, a ver, Lucero, ¿no? Meneses, mis buenos estudiantes, Angie, todos, ¿no? Rebeca, a ver, cómprame 1 kilo de justicia. Profesor, pero la justicia no, ¿dónde lo venden? Cómprame 1 kilo de igualdad. Tampoco, te das cuenta. Entonces, esos son temas metafísicos. Donde... Muy bien, se cortó, pero vamos a continuar. ¿Correcto? Muy bien. Me había quedado acá mostrándoles, ¿sí? La lista de prefijos griegos, ¿correcto? Muy bien. A ver, continuemos, ¿sí? A ver, tenemos, ¿qué más tenemos? Otros prefijos griegos, como por ejemplo, mono, que es uno, ¿no? La monogamia, monopolio, monocarásito, monocromo, ¿no? Entonces, di, que es dos, ¿no? Diálogo, etcétera. Tri, de tres, tetra, cuatro, ¿no? Profesores tenían un tetramor, imagínate. Cuatro amores, perdón, en tu existencia. Muy bien, penta, 5, hexa, y así sucesivamente, ¿no? Deca, 10, nona, 9, ¿sí? Ahora veamos los prefijos latinos, ¿correcto? Muy bien. Algunos coinciden, algunos no. A proximidad, separación, evitar, ante, delante de, bis, doble, ¿cierto? Mientras di era doble en griego, bi es en latín dos, ¿sí? Muy bien. Circun, alrededor de, ¿no? Circunvalar, ¿no? Circuncidar, circunferencia, con, unión, colaboración. Forma la palabra colegir, por ejemplo, ¿no? O también la palabra colaborar, cooperar, ¿no? Cuatri, que significa cuatro, ¿no? Deci, 10. Dis, que se opone, ¿no? Discordia. Ex, que se ha dejado de ser. Extra, que rebasa. Infra, por debajo. Inter, en medio o entre, ¿no? Interceder. Intra, dentro. Multi, numeroso, muchos, ¿no? Multimillonario, ¿no?
multiinfiel, es una persona multiinfiel, ¿no? A ver, ¿quién del salón será infiel? Ya luego, cuando nos reencontremos, vamos a encontrar ese infiel. Octa, ¿no? Ahí está, coincide. Omni, que abarca todo, omnipotente, una de las características de Dios, de Jehová, de los ejércitos. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿correcto? Pen, casi, pos, después, pre, antes de, pro, en lugar de, quinqua de 5, y ahí están los ejemplos. Sub, debajo, super, por encima de, trans, más allá, transformar, transporte, llevar más allá. Tri, tres, ya muy bien. Les digo que algunos prefijos coinciden con los griegos. Y es normal, ¿por qué? Porque los griegos conquistaron a los, los romanos conquistaron a los griegos. Y en el momento en que conquistaron, los romanos se apoderaron de su arte, de su cultura. Nunca se olviden eso, ¿sí? Muy bien. No hay tiempo para filosofar ni hablar mucho, pero ya cuando nos volvamos a reencontrar, utilizo el prefijo re. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos la hoja de trabajo, ¿sí? Donde está bastante entendible. ¿Qué vamos a hacer acá, profesor? Lo siguiente. Tengo los prefijos en esta columna izquierda, luego el significado del prefijo, y acá voy a formar una palabra y su significado. A ver, ejemplo, anfi. Formo la palabra anfibio, ¿no? Y luego doy su significado. ¿Y luego qué hago? Formo una oración, ¿correcto? Muy bien. Siguiente. Define cada palabra teniendo en cuenta sus prefijos. Y acá tengo el significado del prefijo. Ablefaria, abulia, acárida, cefalia, afilia. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Escribo acá. Y por último, forma palabra con cada una de los prefijos. Ya. Acá vas a formar máximo 3 palabras. ¿Sí? 3 palabras. Mínimo 2. Una no, no acepto. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos. ¿Alguna pregunta por el grupo? Me lo hacen saber. El trabajo se va a presentar el día domingo. Van a tener casi una semana para hacer un buen trabajo. ¿Sí? Y si hay por ahí palabras, a ver, atentos. No quiero que me repitan acá las palabras que están en los ejemplos. Tienen que, otras palabras, Ojo, bueno, acá es para definir, ¿correcto? Acá también, ¿sí? Evitar repetir las palabras que el profesor ha puesto en los ejemplos. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, estamos llegando al final de la clase. Por favor, me hacen saber sus inquietudes, ¿sí? Y se cuidan mucho, nos salgan. Queremos reencontrarnos todos, ¿no? El director, nuestros profesores, nuestros amigos, ¿sí? Vamos a superar y salir de esta. Para eso hay que ser bastante prudente, inteligente, ¿correcto? Entonces cualquier cosa me hacen saber, me preguntan por el chat, pero la clase ya está sobreentendida. Muy bien, nos vemos y se cuidan mucho.